Gracias, Natalia. Fue una larga comparecencia de la ministra que, como tú decías, comenzó sobre las 11 de la mañana y se extendió aproximadamente hasta las 5 de la tarde. En particular, a raíz de lo que fue la conferencia brindada una semana atrás junto al presidente de la República, donde pintaban justamente en conjunto el pasivo con el que se encontraron ANCAP. En particular, hubo 2 o 3 cuestionamientos de la oposición, en lo cual se le hizo saber a la ministra justamente en lo que fue la comparecencia. Uno pasaba en la definición de cómo se transmitió la información, en particular lo que fue esa conferencia de prensa que justamente realizó con el presidente. Según la oposición, se indujo una mentira, o por lo menos no se contó toda la verdad por parte de la ministra y se le ocultó información al presidente. Esto haciendo hincapié en uno de los énfasis que hace la oposición, que tiene que ver con el parate de la refinería de La Teja, ocurrido en septiembre del 2024, un dato que, según la oposición, la ministra no aportó al presidente y no lo aportó en la conferencia de prensa. Y allí pone foco la oposición porque entiende que ese parate es significativo a la hora del déficit y el pasivo que da ANCAP. Por otro lado, otro de los cuestionamientos tiene que ver en cómo se va a fijar de aquí en más el criterio para los aumentos y reducciones también de las naftas, en particular porque la oposición entiende que el precio de paridad de importación aplicado hasta el momento sería más beneficioso en este caso a la ciudadanía, y de hecho con ese criterio se tendría que haber bajado aún más el precio de la nafta y también del gasoil, que se tomó en cuenta este cambio que hubo a partir del 1 de mayo. Pero si les parece, vamos a conocer y a escuchar la palabra de Walter Berry, diputado del Partido Colorado, que fue subsecretario del Ministerio de Industria en la anterior gestión, que hace referencia a estos 2 temas y también a unas declaraciones de la ministra dentro de la comisión, que hizo referencia a que ANCAP necesita hacer más caja. A nosotros nos llama mucho la atención de que no se le diera detalles de lo que implica una parada de refinería, más allá de si técnicamente correspondió, tuvo errores o fallas, o lo que se quiera decir. Lo que importa es el impacto que tiene una parada de refinería en un ente como ANCAP, que tiene un margen de refinación y que ese margen de refinación es en definitiva lo que le permite tener ganancias. Por lo tanto, creemos que tampoco la ministra respondió adecuadamente cuál es la forma que va a tener de fijar el precio de los combustibles. Lo que sí nos quedó claro es que necesita hacer caja, dicho por ella misma, y eso es una expresión que me dejó bastante preocupado. Cuando la ministra dice necesitamos hacer caja, y cuando ya en este aumento, en este ajuste de mayo, se aleja del PPI, nos preocupa, porque ya en gasoil se va a recaudar $5 millones aproximadamente, más de lo que debería haberse recaudado. En el supergas no se baja lo que dice el PPI, que es un 5% aproximadamente. Por lo tanto, no hay certeza de cómo va a ser la forma de fijación del precio de combustible. Por allí escuchábamos al diputado Walter Berry. La oposición también cuestionaba el motivo, el por qué transmitirlo a través de una conferencia de prensa, cuando la oposición entiende que estos datos ya eran públicos a enero del 2025. Y hay un matiz con lo que respondió la ministra, porque la ministra Cardona señala que los datos que se conocían o que eran públicos a enero del 2025 pertenecían hasta septiembre del 2024. Y recién el 26 de marzo la actual administración accedió a los números y a los datos finales correspondientes al periodo justamente de este gobierno. Y ese es lo que motiva, es el motivo de por qué la ministra decide trasladarle la información al presidente y, por otro lado, realizar una conferencia de prensa manifestando justamente este pasivo de 118 millones de dólares. En primer lugar, respondió y matizó este cuestionamiento de la oposición, que señala que gran parte de ese pasivo, de esos 118 millones de dólares, tienen que ver con el parate de la refinería. La ministra señaló que no es exclusivamente por este parate que ANCAP está en números rojos, sino que atribuye a otros elementos, como lo comentó en la conferencia de prensa. 118 millones de dólares, los números negativos por resultados operativos, no son atribuibles únicamente a la parada de la refinería. Decir eso es una equivocación. No estamos de acuerdo, no compartimos que los 118 millones y mucho menos el total de lo que son los números negativos de ANCAP tengan que ver con esa parada de la refinería. Incluso hicimos mención, y también se los voy a mostrar acá porque lo dejamos en la comisión,
Hubo una publicación que hizo ANCAP, paga a un medio de prensa, donde declaró el presidente y el vicepresidente, y como verán acá, lo que dicen es que tuvimos un paro de mantenimiento exitoso y ejemplar. Por lo tanto, de alguna manera también se trasladó esta contradicción que entendemos en lo que están atribuyendo ahora son los números negativos a ANCAP, con una declaración que se dio en abril del año pasado a nivel de prensa que no condice con los argumentos o el relato que se está dando ahora. Refinar en Uruguay es más barato que importar. Y eso lo demuestra el quinquenio entero. Nosotros no omitimos ninguno de los resultados de la empresa pública y mostramos justamente que en el 2020, incluso con pandemia, ANCAP dio ganancias, también en el 2021, también en el 2022 y en el 2023. Eso no está mal. No pueden decir que lo que estemos diciendo está equivocado, al contrario, estamos diciendo que está bien. ¿Y por qué pasó eso? Porque refinar es más barato que importar. Otro de los cuestionamientos y matices que hubo entre la oposición y la exposición de Cardona tiene que ver cómo se fijan los precios de los combustibles y cuál va a ser el criterio de aquí en más, teniendo en cuenta que la anterior administración se basaba en el precio de paridad de importación. Y según el relato que aportaron tanto legisladores del Partido Colorado o el Partido Nacional, ese criterio sería más beneficioso para los bolsillos de los uruguayos. En particular, según lo que incluso aportaba el diputado Berry del Partido Colorado, tendría que haber habido una rebaja en torno a lo que fue este cambio de precios de los últimos días. Esto lo matizó la ministra porque incluso hizo referencia a que en la anterior administración solo en 4 oportunidades se utilizó el PPI a la hora de fijar justamente los precios de 45 ajustes que hizo el gobierno anterior. Esto en el contexto justamente que si bien van a utilizar el criterio como dato del precio de paridad de importación, también va a haber una determinación política de cómo se avance de aquí en más a la hora de la fijación del precio de los combustibles o posibles ajustes. La administración pasada, el Poder Ejecutivo saliente, haya trasladado siempre de manera directa lo que informaba la URSEA como precio de paridad de importación y reflejarlo en el precio de venta al público. Como ya lo había dicho yo en marzo, solo en 4 oportunidades de 45 ajustes lo usaron. En el resto de las oportunidades se bajó, se estableció el precio o bien por debajo del precio de paridad de importación del informe de la URSEA o bien por encima. Por lo tanto, ahí tampoco se tomó en consideración lo que la URSEA había informado. Y eso es una aclaración que tenemos que hacer porque tenemos las gráficas y es parte de lo que planteamos hoy. Cuando yo adentro de sala hablé de caja, no hablé de la caja del Estado, no hablé de que las empresas públicas tenían que hacer caja, que será discusión que tendremos que dar seguramente más adelante, pero no lo fue lo que dije. Cuando hablé de caja tenía que ver con la caja de ANCAP, con la caja interna, porque cuando ANCAP tuvo que tomar un préstamo, lo hizo porque no tenía liquidez. El año pasado, después que se puso la refinería otra vez en marcha, no había caja, no había plata para pagar las deudas que había que pagar. Entonces, no es lo mismo cuando uno se endeuda, incluso las empresas públicas, para hacer especulaciones financieras, que son de hecho de uso en las empresas públicas, y poder ganar con los intereses, con la tasa y demás, a tener que endeudarse en un préstamo en noviembre del 2024 porque no había caja en ANCAP. A esa caja me refería yo.